legislativos. Nosotros estaremos retornando en cualquier momento para la presentación de las conclusiones del encuentro iberoamericano que culminó en mayo pasado y que se van a presentar precisamente el día de hoy. Bien, retornamos a la mesa de trabajo sobre la Academia de la Magistratura, que fue convocada por el congresista Gino Costa y que cuenta con la participación de representantes de diversas instituciones, especialistas en el tema, como es el caso del doctor Héctor Lamamur, juez supremo, entre otros. Veamos. Pone en igualdad de condiciones al que aspira a ser juez o fiscal con el que ya es juez o fiscal titular. Consideramos que si buscamos un fortalecimiento de la carrera judicial y en su caso de la carrera fiscal, los candidatos al ascenso, que obviamente, como es hasta la fecha, han pasado por el programa de capacitación para el ascenso, deberían ser los primeros llamados en ocupar precisamente esas plazas en el grado inmediato superior. No solamente porque ya han desarrollado la experticia a partir de su desempeño, sino porque también académicamente han recibido este programa de capacitación para el ascenso. Es cuando tengo que señalar, señor congresista. Doctor Lamamur. Sí, un dato aproximado de auxiliares jurisdiccionales en el Poder Judicial está entre 18.000 y 20.000 auxiliares, casi entre 5 o 6 auxiliares por juzgado. Los jueces supernumerarios son abogados que se seleccionan en virtud a concursos que cada corte realiza y confecciona una lista de jueces, de abogados aptos para ejercer el despacho. Sin embargo, esta lista que generan las cortes es en realidad para suplir la lista real, que debería ser así, de jueces supernumerarios, de aquellos que el CNM en su momento hacía, es decir, de los jueces que no alcanzaban los cupos, se les preguntaba, que aprobaban el concurso, si querían mantenerse en reserva o querían ser supernumerarios. Entonces se armaba una lista de jueces supernumerarios desde el Consejo de la Magistratura, pero la lista de supernumerarios del Consejo de la Magistratura eran 5 o 6 o 7, pero los requerimientos a nivel nacional eran pues 2.000, 3.000 o 1.000 jueces no supernumerarios, ¿no? Entonces al final se escoge en primer lugar a la lista de supernumerarios del Consejo Nacional de la Magistratura, que debería ser la lista realmente de los supernumerarios donde se puedan escoger, pero es muy corta. Es muy corta. Entonces significa que en este proyecto, como dice el doctor Rodríguez, en estos momentos de crisis en las que las opciones van a curar al enfermo, ojalá definitivamente, poco difícil, la academia se tendría que transformar radicalmente, es decir, lo que debería ser la academia a lo que es ahora, digamos, 5 o 6 veces más. Por ejemplo, creo que en el caso de los jueces supernumerarios deberían seguir una ruta similar a la ruta que siguen en este caso el curso de PROFA, 6 meses y seleccionar académicamente con un procedimiento similar al que se da actualmente para los jueces titulares. Porque en realidad la idea de la Constitución y de la ley, al otorgar facultad al CNM para que haga la lista de supernumerarios, en realidad esa lista de supernumerarios del CNM estaba escogido entre aquellos que habían querido ser jueces, pero aprobaron, pero no alcanzaron el cupo en el orden de mérito, pero habían aprobado, y si estaban en condiciones para ser jueces, pero con ausencia de cupo es que no se hizo. Debería crearse el mecanismo de selección de supernumerarios con una intervención mucho más directa de la academia y con una selección mucho más intensa. Ahora, los jueces profesionales no hay problema, porque los jueces profesionales son titulares en el grado anterior, y siendo titulares siguen la ruta, digamos, del ascenso, en su momento ascenderán, pero los supernumerarios sí son abogados que están fuera de la carrera judicial y no están en el paquete de la preparación prevista en la Academia de la Magistratura. No existen en la Academia de la Magistratura los jueces supernumerarios, deberían existir porque constituyen un suplemento importante. Hay periodos de tiempo en la que no hay jueces titulares en determinados despachos y tienes que cubrir, y ahí se cubre con personas que están 2 meses, 3 meses, y si tienen una formación completamente equivocada sobre lo que es la justicia, serán 2 o 3 meses de subastas, ¿no es cierto?
y no de garantía de justicia. Ahora, en relación a la exigencia que se le da a la academia y la supervisión en un periodo de estos 2 años, efectivamente hemos escuchado que en la permanencia en la academia diplomática, y seguramente sucede también en la escuela para los institutos armados, se le hace un seguimiento al alumno, es decir, puntualidad, tardanza, orden, disciplina, digamos, comportamiento ético durante 2 años. Es decir, es una persona que está siendo observada al margen de su preparación académica, observada como persona. Y esta exigencia, no porque sean menos otros funcionarios, debe ser mucho más exigente al juez, porque recuerden que el impacto social de la corrupción en sede judicial duplica o triplica el impacto que podría darse en otras entidades públicas, porque se supone que el juez es el que debe de condenar al corrupto, ¿no es cierto? Y si el juez a su vez es corrupto, entonces ya atrás, ¿quién hay? Entonces la incertidumbre completa en la sociedad es grave cuando tenemos un mal juez. Si tenemos un buen juez, entonces la seguridad es, la que tendrían los ciudadanos. Pero para eso el Estado tiene que invertir, es decir, tiene que transformar la Academia de la Magistratura completamente. Su diseño interno debe modificarse, deben haber profesores a tiempo completo, que no la hay actualmente. Actualmente la academia, sus profesores vienen, dictan y se van. Hay una plana administrativa, pero no hay una plana docente permanentemente, no hay se contratan para hacer los diseños, los propios funcionarios administrativos hacen los diseños, que es importante, pero que para la envergadura del encargo que se le está dando debería haber una plana estable como cualquier otra entidad académica a tiempo completo. Ahora, ¿quiénes deben enseñar? También es otro tema, ¿no? Solo profesores de universidades o quienes han tenido una experiencia en el despacho judicial, que podrían no necesariamente ser jueces, en principio deberían ser jueces o fiscales, que son los mejores que llevan el insumo de la carrera al alumno. Sino además podrían ser otros profesores que han estado, digamos, en actividad vinculada a los despachos judiciales, ¿no? Se ha preguntado mucho qué tipo de profesores deberían ser los que dictan en este instituto, en esta escuela judicial. En un momento dado se dijo que deberían ser profesores universitarios que no tengan casos, porque si tienen casos, entonces pueden orientar su persona a los casos que ellos patrocinan, ¿no es cierto? Entonces es muy difícil encontrar un profesor universitario aséptico a casos, ¿no? Porque o lo está directamente o lo está indirectamente, ¿no? Incluso en un momento dado se dijo que se prohibían, no se oficializó, no se positivizó, pero se dijo como regla que no deberían dictar en la academia abogados que patrocinen casos, y son buenos profesores universitarios, o sea, tienen producción académica, pero desgraciadamente tienen patrocinio de casos. Creo que el paquete importante deberían ser jueces o fiscales, o deberían ser aquellos abogados, docentes universitarios que no litigan o que tienen una actividad vinculada a los despachos judiciales, ¿no? Ahora, la autonomía. Decía el doctor Rodríguez que es importante la pertenencia, entre comillas, ¿no? O sea, la vinculación a un ente principal. La Academia de la Magistratura ha estado vinculada al Poder Judicial porque la cuestión dice pertenece o forma parte del Poder Judicial. Sin embargo, en toda la existencia que tiene la Academia, nunca reportó algo o dio cuenta o informó a alguna entidad del Poder Judicial la actividad que desarrolla la Academia. Es decir, la pertenencia, digamos así, entre comillas, de la Academia al Poder Judicial solo se materializa en el Congreso cuando se discute el presupuesto y va el Poder Judicial con la Academia, juntos. Pero asignado el presupuesto, la Academia realiza su actividad completamente desvinculada al Poder Judicial. No tiene ningún tipo de vínculo de orden administrativo ni de sujeción a un informe o una supervisión. Que yo sepa, el Poder Judicial jamás ha pedido un informe a la Academia sobre su desempeño, nunca. Entonces, más que todo es un tema, digamos, de forma constitucional. ¿Es válido mantener este vínculo, este nexo? El Poder Judicial considera
que si eso tendría que seguir así, tendría que ser el Poder Judicial. Como se ha dicho acá sobre las academias a nivel internacional, dependen más del Poder Judicial que del ente que los nombra. Entonces debería ser el Poder Judicial. Pero si tendría que desprenderse del Poder Judicial, creo yo, por el desarrollo histórico, debería ser un ente autónomo. Pero la autonomía no significa autocracia o separamiento de todo el sistema, porque como decía hace un momento, su propio consejo directivo podría estar incorporado por representantes del sistema que le dan la seguridad a que cualquier tipo de educación, formación, exigencia o requerimientos se van plasmados desde el consejo directivo integrado por los representantes de las diferentes entidades públicas, ¿no? Creo que es fundamental estar atento a eso, ¿no? Gracias, doctor. Antes de darle la palabra al viceministro, quería aprovechar un par de comentarios. Lo primero es que estamos de acuerdo en que estamos pensando en una academia distinta, no solo un modelo diferente, sino una academia con mucho más recursos de lo que ha tenido hasta ahora, para poder, entre otras cosas, tener alumnos a dedicación exclusiva, recibiendo unos beneficios que le permitan dedicarse en efecto exclusivamente a esa actividad, ¿no? Y un plantel docente y todo lo demás. Sin duda eso tendría que ir acompañado de muchos más recursos de los actuales, pero me parece que si estamos pensando en una reforma de la justicia, tendría que ser pues un componente importante de ese esfuerzo, cómo formamos, ¿no es cierto?, a los futuros jueces y fiscales. Y en relación con eso yo coincido que en la academia no solo se trata de darle una buena formación académica, sino también una formación integral, ¿no?, donde por ejemplo el componente ético sea fundamental. Como decía el doctor, hay que hacer el acompañamiento académico, pero también el acompañamiento integral de ese futuro juez y fiscal. Y por esa razón me parece difícil que después de concluir el trabajo en la academia, y que la academia luego de acompañar los 2 años diga, bueno, estos son los que deben iniciar la carrera fiscal y judicial, venga el jurado, la Junta Nacional de Justicia, por ejemplo, les haga una entrevista y modifique, ¿no es cierto?, ese orden de mérito, que es el resultado de un examen de ingreso más 2 años de trabajo y de evaluación y de seguimiento constante, ¿no? Por eso, en ese sentido, yo soy un poco crítico de nuestro propio proyecto. Creo que hay que dar el paso siguiente, ¿no? Yo al principio decía que este es el segundo proyecto. Creo que vamos a necesitar un tercer proyecto como, digamos, resultado del diálogo. Y termino con el comentario sobre los supernumerarios. Me parece que es un problema difícil de resolver, porque en el caso del CNM se hacía un examen de ingreso y uno podía decir, bueno, 100 pasan y podemos tener los 100 siguientes en lista espera. Más difícil será si nosotros asumimos el nuevo modelo de academia, donde para llegar a esa lista necesitas 2 años de formación. Digamos, muy caro resultaría, ¿no es cierto?, tener solo para eventualmente utilizarlos en la función jurisdiccional o fiscal 2 o 3 meses, hacerlos pasar por una formación de 2 años. O sea que tendríamos que seguir pensando. Es otro esquema, ¿no? O sea, no encajaría el modelo actual de supernumerarios con el que se tendría. Es otro escenario. O sea que habría que ver igual, porque los supernumerarios es un desafío, ¿no? Sí. Muchos de los problemas de corrupción en el Callao, por ejemplo, se ha identificado que han sido los supernumerarios que entraban por la ventana sin pasar por los exámenes del CNM, que eran los que operaban en estas redes mafiosas, ¿no? O sea que sí es un tema que hay que mirar y tratar de encontrarle una solución. Doctor Castañeda. Sí, congresista, justo en esa línea, ¿no? Porque incluso habría que, yo creo, distinguir en el análisis, haciendo una teoría de los supernumerarios esporádicos de los supernumerarios estructurales, ¿no? Porque hay supernumerarios pues que van pues por 1 semana, 2 semanas, dependiendo de la necesidad del servicio. No sé, pues un juez se va de licencia por enfermedad, en fin, la necesidad que exista. Y los estructurales que tienen tanto tiempo que ya parecen titulares, ¿no? En fin, yo creo que a ver, eso es distinto. ¿Quién necesita la capacitación? Aquel que tiene una trayectoria ya interna de varios meses o años incluso, o más bien, o el que solamente va a estar por poco tiempo. Entonces
Ahí creo que es una reflexión que la verdad que no tenemos una respuesta, pero creo que sí, en alguna medida la academia tendría que tener algún grado de involucramiento progresivo, ¿no? Ir pensando fórmulas, porque efectivamente los supernumerarios, salvo excepciones, han tenido en el Callao un peso importante en relación a la crisis que ahí se encontró. Lo segundo, congresista, creo que habría que tener un mayor acercamiento con la red iberoamericana de escuelas judiciales, ¿no? Existe una red iberoamericana e incluso, si mal no recuerdo, Grace, me corriges, este año la Academia de la Magistratura cumple 25 años, en un cuarto de siglo, ¿no?, de aporte al funcionamiento del sistema de justicia. Entonces creo que es una buena oportunidad para tener algún grado de acercamiento institucional, ¿no?, con las mejores experiencias, si es que todavía viviese la red, ¿no? Si van a venir, con mayor razón, creo que ahí podemos congregarnos en la generación de estos conocimientos y las experiencias que ellos tienen, ¿no? Y lo tercero es una pregunta que ha tocado el doctor Lama, que es histórica, ¿no? Es una pregunta más bien ya de, ¿no?, doctor Roger, del ser, ¿no? ¿Cuál es el perfil que tiene que tener alguien que enseñe en la academia, ¿no? Yo creo que no hay que caer en en el razonamiento, no digo que alguien lo haya dicho acá, pero a veces se escucha por otros lados, de que los abogados, no solo los abogados podrían tener la mejor experiencia, o solo los jueces, o solo, en otras palabras, perdón, o solo los abogados podrían tener algún impedimento a aquellos abogados que litigan de, por ejemplo, enseñar derecho procesal, porque tendrían algún interés o alguna vinculación, ¿no? Pero ¿qué pasa también con aquellos jueces de trayectoria que obviamente van a defender sus decisiones, ¿no? Si un juez tiene una trayectoria y un criterio sostenido en el tiempo y ha generado plenos distritales o casatorios sobre determinada corriente de pensamiento, obviamente esa es su posición sobre el tema. Entonces, y está bien que la tenga, y excelente que la genere, pero la gran pregunta es, la academia, ¿cómo generamos, cómo puedo decir, cómo avanzamos en el conocimiento con diversas posturas, si es que quien dirige, no estoy particularizando, ojo, si es que quien dirige ya tiene un conocimiento preestablecido de una corriente preponderante? No sé si es que ese sea el mejor escenario. No digo que no dicten, obviamente, los magistrados, o que no dirijan la institución, pero creo que la academia tiene que tiene que superar tanto las corrientes de abogados como las corrientes de jueces. Tiene que ser un espacio con mayor amplitud, de forma tal pues que efectivamente no caigamos en este tema del huevo y la gallina, ¿no? ¿Quién es el mejor enseñando o quién no debiera enseñar, ¿no? Muy bien, creo entonces que Mujica y luego el almirante yo, y ya vamos cerrando. Gracias. Dos cosas que quedaron un poco, voy a tratar de juntarlas para ser breve. Una, como le comentamos, hace 11 años la Academia de la Magistratura primero invitó y convocó a la Academia de la Magistratura a los especialistas contratados en el proyecto de mejoramiento de los servicios de justicia, a los especialistas del Ministerio de Justicia, del Poder Judicial, del Ministerio Público, del Consejo Nacional de la Magistratura y nuestros especialistas, para primero discutir el método, para saber el perfil del juez y del fiscal. Entre ellos, obviamente, todos concordaron con el método propuesto por los especialistas de la Academia de la Magistratura, porque el Perú es uno solo. Luego se hizo y se desarrolló esos perfiles de juez y fiscal. En base a eso se reestructuró toda la malla curricular de la Academia de la Magistratura. Se estableció la importancia, en coherencia con los perfiles de puestos por competencia, de sílabus por competencias, de modo que uno de los componentes y objetivos académicos es el componente axiológico, obviamente además del cognitivo y el operacional. Ese modelo que estaba implementado fue copiado por la Escuela de la Magistratura de Francia en 2009 y fue implementado en la Escuela de la Magistratura en Francia en septiembre del 2010. En la academia realmente hace 6-7 años perdió de rumbo todos esos grandes cambios que se hicieron, y fue un poco por la falta de esa autonomía que debía estar claramente establecida.
los pesos y las intervenciones. Ahora se está retomando, respecto de las críticas, por ejemplo, lo que son los reglamentos de selección de docentes. Nunca hemos estado, felizmente también ha tenido esa apertura a la academia, de que nunca ha estado cerrada a tener X docentes, ha estado abierta. Como esa ha sido una debilidad los últimos años. ¿Por qué? Porque se dejó de respetar ese reglamento que nuevamente se está retomando. Se está retomando. Entonces, esa exigencia académica y esos perfiles de puestos, ¿hacia qué van? ¿Y cuál ha sido el modelo? De preparar a un juez para que esté en la suficiente capacidad de atender al más humilde de los ciudadanos, como impartir el mismo servicio de justicia al más exitoso de los empresarios o al más exitoso político, ¿no? Porque eso, como bien han referido, es una garantía para el ciudadano, no es un privilegio de una persona. Entonces, la formación académica que está prevista en la institución es altamente, preparada y elaborada hacia eso. Entonces, lo único que hay que mejorar, y está en esto en su propuesta, sí, efectivamente, es esa autonomía de esta institución, fortalecerla para la nueva labor que tiene, hacer que esa modificación que ha tenido el inciso 2 del artículo 154 no sea una nueva espada de Damocles que se añada a la ratificación, sino esa evaluación del desempeño simplemente sea eso, una evaluación propuesta para la mejora continua de cada magistrado, que se compare con él mismo, que no signifique un agravio más a la independencia que la academia siempre busca fortalecer. En ese sentido, consideramos que su propuesta contribuiría mejor si vemos la autonomía de la Academia de la Magistratura desde ese sentido, porque en los últimos años ha demostrado que el Consejo ha perjudicado un poco ese peso que debe tener en lo que pretendemos, que es el sistema de acceso meritocrático del mejor a la magistratura, pero sin dejar de tener en cuenta que esa parte de la formación es la academia, pero la selección está bien, conformada por esa junta, que deben ser unos ciudadanos que tengan la mejor disposición de poder cuestionar la labor o conducta de las personas, pero no la parte cognitiva, la preparación y formación que tenga el magistrado. Entonces, cualquier cosa que sí sea cuestionable a la labor o conducta que pueda ser visto por estas personas que finalmente seleccionan, pero después de este proceso de preparación. Gracias, eso. Muy bien, muchas gracias, doctor. El almirante y yo quería, y después el ministro López. Bien, interrumpimos esta mesa de trabajo que ya está prácticamente al final sobre la Academia de la Magistratura y el proceso de elección para pasar información en vivo. De último minuto nos trasladamos hasta el hemiciclo Raúl Porras Barrenechea en el Palacio Legislativo. Ahí precisamente ya se encuentra la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Leila Chihuán Ramos, acompañada de autoridades, sus pares españoles. Esta delegación encabezada por Pío García Escudero Márquez, presidente del Senado del Reino de España, quien ha realizado una visita oficial y de honor a la presidencia del Congreso de la República. Está empezando la presentación de conclusiones del Encuentro Iberoamericano para la Concertación Política y Social. Va a hacer uso de la palabra precisamente la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Leila Chihuán.